pero hay que buscar una salida de todas maneras, de manera negociada, si no, no es posible, porque hoy día lo que no es posible es que la comunidad internacional intervenga militarmente en Venezuela. Eso no es posible. Bienvenido, exministro, a Exitosa. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. La situación se torna un poco compleja porque llega el 10 de enero y Maduro se quiere perpetuar, como ya está hace varios años en el poder. No quiere dejar la presidencia de Venezuela. ¿Cómo ve el panorama usted? ¿Podrá González Urrutia poder tomar el mando? Muy difícil, es una situación muy compleja la que hoy día está ocurriendo en Venezuela. Definitivamente no hay duda de que el gobierno de Maduro ha sido un gobierno ilegítimo, dictatorial, y hoy día lo será más en la medida que asume el poder el día 10 de este mes. Pueden ocurrir varias cosas ese día. De un lado, es muy preocupante las medidas que puede tomar y que ya está adoptando, como estamos viendo estos tweets con algunos familiares del señor González, medidas de represalia muy duras. Ya en Caracas harán 1.200 personas de las Fuerzas Armadas venezolanas para cuidar, y además no solo para cuidar, para maltratar y violar derechos humanos de los venezolanos que salgan a las calles a protestar bajo el liderazgo de María Corina Machado y también el señor Edmundo González. El hecho que va a estar presente, que está yendo a Venezuela, a Caracas, no sabemos cómo será, cómo lo hará, ha expresado también que irá acompañado por un grupo de expresidentes latinoamericanos. Entonces, la primera preocupación es que se den actos de violencia y de violación de derechos humanos contra los venezolanos por parte del gobierno del régimen del señor Maduro. En segundo lugar, todo hace pensar que definitivamente el señor Maduro se va a quedar en el poder. No hay elementos para pensar que va a poder salir del poder como todos deseamos el día 10. Va a asumir nuevamente por tercera vez el mando de la nación de manera dictatorial, amparado por la fuerza. Él controla las Fuerzas Armadas, controla los órganos del gobierno, controla el poder judicial, las fiscalías, y un control casi absoluto de los órganos que se supone deben ser democráticos en Venezuela. Y por lo tanto, él va a seguir en el régimen, lamentablemente, 6 años más. 10. Ya, no 6 años más, ojalá que antes de eso puedan haber cambios. Recordemos que este no es un caso nuevo. Ya han habido experiencias en Venezuela que no han funcionado. En el año 2017, por ejemplo, se dio la famosa declaración de Lima, por la cual se crea el Grupo de Lima, promovido por el Perú, y en el cual 14 cancilleres se reunieron y adoptaron una declaración para luchar contra el régimen del señor Maduro. El Grupo de Lima funcionó un año y después quedó desactivado en la práctica. Luego tenemos también otros casos, el caso del señor Juan Guaidó, que fue elegido presidente encargado de Venezuela por la Asamblea Nacional en el año 2019, frente a las ilegítimas elecciones que habían habido en esta oportunidad en Venezuela. También Juan Guaidó se presentó como presidente en el mundo internacional, tuvo el apoyo como 60 países, pero finalmente, nuevamente, esta se desactivó porque el régimen de Maduro tiene el poder bajo sus manos y con todo el apoyo, como digo, del ejército y las Fuerzas Armadas venezolanas. Entonces yo creo que, en respuesta a su pregunta, va a ser muy difícil, imposible, diría yo, que el día 10 no ocupe el poder nuevamente, el mando de Venezuela, el señor Nicolás Maduro. De acuerdo. El día de ayer nosotros veíamos que Dina Boluarte daba el respaldo mediante una serie de tweets y comunicaciones oficiales a los medios de comunicación. Daban cuenta de esta videoconferencia que hacía con Edmundo González, pero no lo llamaba presidente electo. El día de hoy, acabo de leer yo la comunicación oficial de la Cancillería, lo llama presidente electo, y tengo un comunicado oficial que acaba de salir y lo voy a leer. El Perú condena actos de represión y persecución en Venezuela. Ante las graves denuncias efectuadas en la fecha por el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y la señora María Corina Machado, el gobierno del Perú expresa su firme condena ante los actos
de represión, persecución, detenciones arbitrarias y secuestros perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro contra opositores políticos, sus familiares, así como de ciudadanos extranjeros, incluyendo el caso de 4 ciudadanos peruanos. Estos actos no solo violan los derechos humanos fundamentales, sino también representan un ataque directo a los valores democráticos, al exigir el cese inmediato de estas prácticas que van en contra de la vida y de la dignidad humana. El gobierno del Perú exige la pronta liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente. Lima, 7 de enero del 2025, comunicado oficial, todos los sellos del gobierno del Perú, y es un comunicado expresado por la Cancillería. El Perú condena los actos de represión y persecución en Venezuela y además llama presidente electo de Venezuela a Edmundo González Urrutia, cosa que no había pasado antes. Esto representa un viraje y una fuerza ya en nuestra posición como Estado peruano. Bueno, sí, es un comunicado muy positivo, en el sentido que hay una condena clara contra los actos arbitrarios, violatorios de derechos humanos que están viviendo en este momento en Venezuela. Actos de represión que son, pues, inaceptables en una sociedad civilizada, como debería ser, y no es lamentablemente Venezuela. Ahí lo interesante a destacar es que nuevamente, ya por segunda vez ahora en comunicado oficial, se reitera lo que dijo el canciller de la República, el señor embajador Elmer Ciarra, en la mañana en una entrevista, al calificar ya al señor Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. Es un avance respecto a la posición que ha habido en las últimas semanas, en que se ha protestado, se ha condenado los actos, se han exigido las actas famosas que nunca se presentaron, etcétera, pero ahora ya se está reconociendo al señor Maduro como un dictador, de un lado, que es el segundo agregado que se pone, no en este comunicado, pero sí en lo que declaró el canciller Schaller, y otro lado se reitera que es el presidente electo de Venezuela. Entonces, un avance en la posición del gobierno peruano, que fue muy clara y muy firme por el canciller Gonzalo Solachea en la Asamblea de la OEA en julio del año pasado. Luego se entró en una posición más matizada y más suave cuando sale el canciller, pero ahora con esto nuevamente el Perú se pone en una posición como debía ser, de condena al régimen de Maduro, calificándolo expresamente de dictadura como lo es, y reconociendo al señor Edmundo González como presidente electo. Ahora bien, eso no quiere decir que el gobierno peruano haya dicho que el señor Maduro está de presidente. Es el presidente electo, pero no está de presidente, no está ejerciendo el poder de presidente. El poder lo tiene el señor Maduro, que será un presidente ilegítimo, un autócrata, así lo ha calificado el canciller en la mañana, y creo que ha sido una buena calificación. Uh-huh. Y lo que usted recordaba, ¿no? El canciller Javier González Olaichea anunció que el Perú reconocía a Edmundo González como presidente electo de Venezuela el 30 de julio del 2024. Luego, el 3 de septiembre del 2024, el nuevo canciller Elmer Ciarra afirmó que los problemas de Venezuela debían ser resueltos por los venezolanos. Luego, el 5, 2 días después de septiembre del 2024, el primer ministro Gustavo Adrianzen declara que González no puede ser presidente electo de Venezuela. Y ahí comenzamos a retroceder en nuestra posición. Esa fue una declaración infeliz. Lo del canciller Schaller creo que no quiso decir eso, me parece, pero efectivamente fue una declaración desafortunada y peor aún la del primer ministro, ¿no? Que usted acaba de leer. Y luego la entrevista que tuvo por virtual la presidenta Dina Boluarte anoche con el señor González fue también positiva, pero insuficiente. O sea, como que hoy día las cosas se han restablecido al nivel donde deberían de estar. Ahora sí ya está calificado, reconocido como presidente electo, el señor Edmundo González, y calificado como dictador, como corresponde, el presidente Maduro, y además ahora se está condenando los actos de violencia. El mundo debería ser más. El mundo debería ser más. Latinoamérica debería ser más. Bueno, justamente mañana hay una reunión en Panamá, convocada por Panamá, de cancilleres latinoamericanos,
para ver qué medidas pueden adoptar frente a la situación actual y frente a la asunción del mando por parte del presidente Maduro de manera ilegítima, pero real. La realidad es que asume el poder y que va a seguir ejerciendo el poder mientras tenga el apoyo claro y contundente de las Fuerzas Armadas como lo tiene el señor Maduro, seguirá en el poder. Para eso, la única forma de poder tratar de que esta situación cambie es mediante presión interna, que la gente salga a las calles de Venezuela como lo está haciendo, veremos qué pasa el día 10, que haya una fuerte presión internacional por parte de la comunidad internacional. Parte de eso es la declaración que se aprobará mañana en Panamá con toda seguridad, pero que tiene límites. Porque ya ha pasado en Lima. Tiene con la declaración de Lima. Ya se hizo el esfuerzo en Lima, inclusive la elección actual, en la cual el señor Maduro se ha elegido de manera fraudulenta, es producto de un acuerdo que hubo en Barbados en el año 2023 entre el gobierno de Venezuela y la oposición de Venezuela, para tener elecciones libres. Al final no hubo elecciones libres, o si vieron, nunca han leído los resultados y sabe que perdió el señor Maduro. O sea, incumplió el acuerdo que adoptó el gobierno de Maduro en el año 2023 para que hubieran elecciones libres. Esas elecciones no fueron reconocidas por el señor Maduro, que controla además el poder electoral en Venezuela. Entonces, ¿qué más puede hacer el mundo? ¿Económicas? Eso es muy importante. Yo creo que el tipo de la presión internacional y sanciones económicas son dos medidas que me parece serían necesarias. Pero en las sanciones económicas, embajador, ¿no sufre el pueblo más de lo que está sufriendo ese pobre pueblo que ha tenido que emigrar por culpa del dictador? Bueno, es un argumento que se dice, ¿no? Que no dar sanciones, pero es una de las formas más claras para poder presionar al gobierno de Maduro para que busque una salida negociada. Tendrá que ser negociada, tendría que haber amnistía para los gobernantes y los militares hoy día corruptos que están en Venezuela, pero hay que buscar una salida de todas maneras, de manera negociada, si no, no es posible, porque hoy día lo que no es posible es que la comunidad internacional intervenga militarmente en Venezuela. Eso no es posible, porque hay que respetar la soberanía de cada Estado, no podemos retroceder a épocas pasadas. Como eso no puede ser, y como hay una fuerte preocupación internacional, la mejor forma es mediante una fuerte presión política y económica contra el gobierno del señor Maduro. Pero tampoco es algo unánime, porque hay países de la región, 2 países, por lo pronto Nicaragua y Cuba, que están de acuerdo y apoyan al régimen de Venezuela. Hay otros países de izquierda que no están muy claros. Brasil. No, Brasil por lo menos ha moligerado su posición. Pero el caso de México, que expresamente ha expresado la nueva presidenta que va a enviar representante de alto nivel a la transmisión de mando, y también la posición que actualmente ejerce el presidente de Colombia, que si bien ambos en su momento dijeron que Maduro tenía que, a través del Consejo Electoral de Venezuela, presentar las actas donde se demostraba el resultado de las elecciones, a pesar de que eso lo dijeron, hoy día en ambos casos están enviando representantes a la ceremonia de transmisión de mando. También está Rusia, está Irán, hay países de izquierda, algunos pocos que quedan comunistas que apoyan al régimen de Maduro. Por lo tanto, la oposición internacional es muy importante, pero hay que reconocer que no es unánime. Y eso le da respiro en cierta medida al señor Maduro. Pero hay que seguir con la presión internacional y además la situación interna de Venezuela cada vez puede ser más delicada en cuanto a alimentos para la población, en cuanto a la economía, el petróleo que ha sido el gran bastión económico de Venezuela no tiene hoy día la producción que tenía antes. Y en fin, hay una serie de aspectos que habría que contemplar para poder ver y la posibilidad que todos deseamos los demócratas de que el régimen de Maduro termine antes de los próximos 6 años, que está por tercera vez por 6 años. Tiene ya 12 años en el poder, y antes lo tuvo Chávez 12 años en el poder. O sea, un régimen chavista, autoritario, antidemocrático, de dictadura desde hace 25 años en Venezuela. Muy bien, entonces, Brasil ha moderado su posición bastante, pero ¿le dará la espalda?
Yo no puedo afirmar, pero por lo pronto cabe mencionar que existen los BRICS, que son un grupo de países, digamos, no alineados, que se enfrentan a los países occidentales tradicionales. En la última reunión de los BRICS, donde está China, Rusia, Indonesia, Brasil, y la India, en esa reunión se pretendió que Venezuela se incorpore a los BRICS y Brasil se opuso. De acuerdo, entonces Se ahí opuso, o hay sea, es un ejemplo de que un Brasil, indicio, así un es. indicio muy claro que Brasil Claro. tampoco está avalando el régimen de Maduro. Ujú. O sea, es una posición interesante, intermedia. Hay que ver qué va a decir Brasil en esta situación actual. Si da o En no Panamá. a la reunión de Panamá, no lo sabemos, yo no lo sé todavía. No se ha dicho de quiénes van a No, ir. no Hay que sabemos. esperar el resultado. Y es muy importante también la posición que adopte Estados Unidos. Claro que ya avaló, Que que lo recibió y avaló. avaló, no sé en qué sentido, no avaló, ¿en qué sentido usted dice Pre- avaló? No sé. Presidente electo a González. Sí, bueno, por supuesto, ahora Claro, sí. claro, Como sí. diga Avaló sin decir, así es. No, pues Ya a el Maduro presidente ni hablar. Biden ha recibido al presidente electo Lo ha recibido, González sí. y con seguridad el nuevo presidente Trump, que asume el mando de su país el 20 de este mes, tendrá también una posición igual o más dura frente al régimen de Venezuela. Pero ahí hay intereses petroleros de por medio. Y ojalá que estos no sean una razón para que Como la posición siempre, no ¿no? sea tan dura como se merece este régimen dictatorial del señor Maduro. Ujú. Y yo le quería que todos escuchemos, porque usted me hablaba también del pueblo, cómo ha librado una batalla especial dentro de Venezuela, teniendo a un dictador. María Corina Machado está dentro de Venezuela, ha sufrido las consecuencias de esta represión ahora con su madre y lo ha detallado mediante los tweets. Ha dado unas pequeñas declaraciones durante el día. Escuchemos qué es lo que ha dicho. Este es un día histórico. Este es un día en el cual todos los venezolanos queremos ser parte. Este es un día que le vamos a contar a nuestros nietos y nuestros nietos a sus nietos y que la historia va a escribir. Y porque además yo tengo un mandato que recibí en las primarias y un compromiso de nunca jamás abandonar a los venezolanos. Muchísimos policías y soldados que en este momento están enviando mensajes y están tomando decisiones en todos los hogares de la familia militar y de las policías en Venezuela en este momento. Están los hijos, sus parejas, sus padres, sus hermanos, invitándolos a ser parte de esto. Y cada quien tomando una decisión. Si quiere ser un tirano que reprime o un héroe que defiende a su pueblo. Esa es la decisión. Hay una decisión dentro de el mismo Venezuela. ¿Los militares pueden tomar una decisión? Justamente ese es el llamado que hace María Corina Machado. En este momento le dice, señores militares, ustedes también tienen familia, también están sufriendo las consecuencias de una dictadura. No acepten el régimen de Maduro. Ese es el gran reto interno que tiene Venezuela. Pero los altos mandos militares venezolanos, según todo lo que se tiene de información, están corruptos y están gobernando y están apoyando al régimen de Maduro. Ya lo han dicho, ayer una presentación oficial de los altos mandos militares reiterando su pleno apoyo al régimen de Maduro y declarando por parte del ministro correspondiente que si llega el Mundo González a tocar piso venezolano, tierra venezolana, de inmediato irá a prisión. Igual que María Corina Machado, que es una heroína. Una mujer de gran mérito, una gran líder, una gran lideresa, que está sufriendo pues las consecuencias de esta situación en Venezuela. Todavía estoy intrigado a ver qué va a pasar el día 10. ¿Va a aparecer el Mundo González? ¿Cómo? ¿Dónde? María Corina Machado. ¿Cómo va a ser reprimida, lamentablemente? Todo se parece que va a ser reprimida por las Fuerzas Armadas, la policía y el ejército venezolano. Ahí hay una inquietud. A mí más me preocupa que ese día haya represión dura contra la población y que sufran consecuencias, heridos, muertes, desaparecidos,
gente torturada, que es la forma en que viene trabajando el régimen del señor Maduro. Esperamos que eso no ocurra, pero la comunidad internacional está al tanto de lo que ocurrirá, de lo que va a pasar. Habrá mayor presión, mayor protesta, por ejemplo, toda la Unión Europea está en contra del régimen de Maduro, pero lo que es fundamental es tratar de convencer a la misma población, que todavía hay algunos que apoyan a Maduro, y a los oficiales de menor grado de las Fuerzas Armadas, que dejen de seguir participando y apoyando a sus altos líderes militares, que son los que están manejando el poder en Venezuela. Y es el llamado que hace hoy día María Corina Machado, según lo que acabamos de escuchar con estas declaraciones que ella acaba de dar, ¿no? Además que hay miles, millones de venezolanos que están dispersos en el mundo, que quieren regresar a su patria, un país que está destruido. Destruido. Y no tienen cómo regresar, si van a regresar o serán reprimidos o no tendrán trabajo. Y el Perú, por supuesto, tiene la consecuencia en gran medida de esta gran ola migratoria que hay hacia países, especialmente países de América Latina. En el caso peruano, está leyendo una estadística que ha salido publicada en un informe internacional. Hoy día, el 86.5% de todos los migrantes que tiene el Perú son venezolanos. Hace 40 años, el 2% eran venezolanos. O sea, son 86% de extranjeros que en el Perú son venezolanos, que vienen a nuestro país buscando trabajo, buscando salud, buscando tranquilidad. Y esto va a aumentar. Si sigue el régimen de Maduro, habrá una mayor migración. En el Perú hoy día hay más de 1 millón de venezolanos, en Colombia más de 1,5 millones. Y me quedo corto además con la cifra. Y eso nos ha impactado enormemente. Por supuesto. Hay muchos venezolanos dignos que han venido acá y tienen trabajo muy digno y muy positivo y que contribuyen a la economía nacional. Hay médicos, profesionales, pero también han venido delincuentes. Sí. La delincuencia aumentada en el Perú en parte es por la delincuencia de personas provenientes de Venezuela. Y el Perú es un país con muchos problemas, con grandes niveles de pobreza. Entonces, venezolano que tiene un trabajo acá es un trabajo que no puede tener un peruano. El tema es bien complejo. Hay que apoyar a los venezolanos. Lo está haciendo el gobierno peruano, lo ha hecho los gobiernos anteriores, pero tampoco tenemos una capacidad ilimitada de ingreso de extranjeros que vienen con familias, que es una situación muy comprensible, pero que no es fácil manejarlos dentro de la realidad social peruana. No, y que por eso tenemos también que protegernos, por la delincuencia y porque no tenemos recursos ilimitados. Es cierto, es cierto. Es un tema, como digo, muy complejo, el tema migratorio. Y la mejor forma de evitar que siga la migración y que puedan regresar a Venezuela, a su patria, estos señores que quieren su patria, es cambiando de régimen, terminando con una dictadura represiva que viola derechos humanos de las poblaciones y que está en una situación económica que no es buena. La gente está, el nivel de pobreza en Venezuela ha aumentado, hay hambre en la población, pero de otro lado hay grupos de la población que apoyan al gobierno de Maduro. Entonces, pues es muy importante la posición que adopten internamente los propios venezolanos contra el régimen del señor Maduro y su cúpula política y militar. Y en eso tenemos que apoyar dentro de lo posible a los líderes venezolanos como María Corina Machado y por supuesto el presidente electo del Mundo González, que están justamente luchando por regresar a la democracia en Venezuela. Lucha bien complicado, que va a demorar, pero que esperamos no demore 6 años más. Así es. El 10 es uno de los puntos claves, fechas claves. Así es. La hora de la verdad.